bajado están los chicos. Ya está, ya pasó. Bueno, denme un segundo que quiero ver una cosa. Voy admitiendo. Bien. Alexia, ¿estás conectada? Porque me apareció un cartel cuando vos te conectaste diciendo que esta persona puede no ser quien dice que es. Te digo por las dudas que tengas algún virus en la computadora o algo. Me llamó la atención que me dijera algo de eso. Ah, ok, por eso puede ser. Listo. Porque para aceptarte me marcó como diciendo que podías no ser vos. Por eso te chequeé que estuvieras dentro del grupo de alumnos, que figurás, es correcto, estás perfecta para rendir el parcial y demás, pero no sé por qué me aparecía eso, pero puede ser eso, por haber cambiado de computadora, a veces pasa. Bueno, ahí arranco, esperen que estoy buscando el archivito último. Lo último que dimos, habíamos empezado a ver primitiva, ¿no es cierto? Ya no me acuerdo, hace tanto que ya... Sí, profe, primitivas. Dimos primitivas y dimos las propiedades, pero no hemos terminado. Teníamos que explicar los métodos, si no me confundo. Ahora que buscar el archivo anterior. Me parece que sí. Teníamos que empezar con eso. Esperen que tengo que encontrar el libro. Espera. Recientes. Acá, capítulo 7, primitivas. El 3 del 6 fue la última clase. Ahí vamos. Ahí comparto. Bien. Bueno, voy a repasar qué es lo que hicimos. ¿Está bien? Como para que se me orienten. Mientras tanto sigo admitiendo. Bueno. Segundo. Bien. Ahora sí. Nosotros habíamos visto, cuando empezamos a ver el tema de integral indefinida, yo les expliqué que era hacer como si fuera lo contrario, no es lo contrario, pero es como deshacer lo que vos hiciste en derivada. ¿Está bien? Nosotros aprendimos a derivar y ahora vamos a aprender a integrar, que se llama. Integral indefinida porque se hace ese simbolito de como esa S estiradita y no está entre extremos ni nada por el estilo. O sea, está ese fideíto estirado solo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dice? Bueno, primero recordamos lo que es un teorema que habíamos visto antes, que decía que si dos funciones tenían la misma derivada, en verdad esas dos funciones no eran tan distintas, ¿está bien? Sino que diferían en una constante, ¿sí? La diferencia entre ellas dos era una constante. Eso quedó así, escrito. Después vimos que era la antiderivada, que era encontrar. Es un poquito más difícil el proceso, porque es como que yo tengo que encontrar al revés. ¿A quién derivé para que me diera eso? ¿Está bien? ¿Cuál fue la función esa original que yo al derivarla me da eso otro? Por eso acá que yo les había dicho, tengan cuidado con hacer sí o sí la F mayúscula. ¿Está? ¿Por qué? Porque tiene otro significado la F minúscula. Yo digo, bueno, ¿quién es F chiquita? Tal que si yo la derivo, me da la F, perdón, ¿quién es la F grande? Tal que si yo la derivo, me da la F chiquita. ¿Está bien? Por eso es que las hago así bien diferentes. En integrales, cuando yo aprendí derivada, yo tenía esta, derivaba y obtenía. Acá en integrales al revés. A mí me van a dar esta y yo tengo que pensar,
a quién derivé para que el resultado me dé esto. ¿Está bien? Bueno, acá lo que te dice es que cuando vos encontrás una primitiva no encontrás una, sino toda una familia de primitivas, por eso le terminás poniendo el más c. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vos tenés la 1 sobre x, ¿a quién derivaste? Y al logaritmo, que esto para que tenga sentido, se le pone las barras de valor absoluto. ¿Está bien? Porque acá la x puede ser cualquier cosa y acá la x no puede ser cualquier cosa. Por eso le tengo que agregar las barras. Entonces yo digo, bueno, pero si yo lo hubiera derivado me da 1 sobre x. Pero si yo hubiera tenido el logaritmo de x más 8, cuando yo lo derivaba también me daba 1 sobre x. Entonces, ¿quién es tu primitiva? Tu primitiva va a ser esta, que es logaritmo de x más un c, con c perteneciente a los reales. Uno encuentra toda una familia. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno. Entonces, esperen que voy a poner guardar como y tengo que cambiar la fecha porque es la de hoy. Esto es el lugar del 3, 10. Entonces, ¿sí? Lo mismo pasa con otras, ¿no? Bueno, entonces acá te es un teorema que te dice que si vos tenés una primitiva, en verdad tenés toda una familia. Si tengo dos primitivas distintas, en verdad ellas difieren de una constante. O sea, uno es un numerito, otro es el otro, pero no hay mucha más diferencia. ¿Está bien? Difieren en una constante. Entonces acá sí ya te marca lo que es la integral. La integral es esta S estirada de una cierta función donde vos vas a encontrar tu primitiva más una constante. ¿Qué es este de x? ¿Qué es el diferencial de x? Te indica sobre qué variable vas a calcular la integral. ¿Está bien? No toda función admite primitivas. La función tiene que ser continua o seccionalmente continua, o sea, que por tramos haya continuidad para poder calcular la primitiva, para que sea integrable. Acá te muestro una función de Dirichlet que lo que dice es que esta función en particular ni siquiera tiene un pedacito continuo. ¿Por qué? Porque pasa de valer 0 a 1. Si es irracional, irracional. Y vos sabés que son infinitos los racionales, infinitos los irracionales. Y entre entre dos irracionales hay un irracional. ¿Está bien? Siempre va a haber. Entonces es como que haría tiqui, 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 muchos puntitos sueltos. Si uno los mirara con un microscopio, porque si no, no lo podrías ver. Entonces, esta función no tengo partes, no encuentro partes continuas. ¿Sí? No tiene partecitas chiquititas continuas. Entonces, esa va a ser la que no admita derivadas. Pero no admita primitivas. Pero cualquier función que yo le puede calcular la primitiva es porque es continua en ese pedacito. ¿Está bien? Y si es continua, en un pedazo voy a poder encontrarle la primitiva. ¿Qué propiedades hay? Bueno, las habíamos visto. Y estas entraban. Que si yo derivaba a la integral, la derivada de la función de la integral me iba a dar la función integrando. Después, si yo calculara el diferencial a una integral, me iba a devolver la función por el diferencial. Si la integral de la derivada me da la f más una constante. En cambio, la integral del diferencial me iba a dar la función, ¿sí? Más una constante. ¿Me siguen lo que quiero decir? Esta es verdad, los resultados son lo mismo, pero porque el diferencial de la f es lo mismo que esto. ¿Se acuerdan cuando vimos diferencial? Estas dos cositas eran equivalentes. Después, este es muy importante, que cuando yo tengo que integrar y hay una constante, chau, esa constante sale afuera. La sacaba afuera del integral. Que lo quiero hacer más suavecito para que no me marque. Este lo saco afuera de la integral. ¿Está bien? Si yo tengo una suma, la separo en dos integrales. Si yo tengo sumas y constantes, lo mismo. Las separás y una vez que las separaste, esos numeritos los sacás afuera de las integrales, como te lo muestra acá. ¿Bien? Bien. Listo. Hasta ahí habíamos visto. Ah, no, y habíamos visto la tabla. Esto es lo que significa la tabla de integrales o de primitivas. Lo mismo que se aprendieron la tabla de derivadas, está esta tabla de integrales para aprender. Igual, la misma historia. Entonces, ¿qué tiene esto de bueno? Que cuando yo tenga que hacer alguna integral como las que yo hice allá arriba, yo voy a ir aplicando según la tabla. Por ejemplo,
si yo tengo la integral de 1 sobre x menos 3 por el seno de x más x al cuadrado menos 3pi, por ejemplo. Me pide que calcule esta integral. Lo que yo voy a hacer es separar en cada uno, porque en suma y resta sí puedo separar. Entonces tengo esta, el 3 lo saco afuera. ¿Me siguen, chicos? Tengo esta otra. Y 3pi es una constante, sale afuera. Entonces empiezo a calcular. Bueno, ¿cuánto es la integral de la 1 sobre x? Ah, esto es el logaritmo. ¿Cuánto es la integral del seno? Y eso es menos coseno. ¿Cuánto es la integral de x al cuadrado? Y eso es, le sumo un 1 y divido. ¿Y cuánto es la integral de 1x? Más un c, como un solo c general, perteneciente a los reales. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Qué pasa si a mí, por ejemplo, me hubieran dado la integral de x menos e a la x por x menos x al cubo menos 3 sobre x al cuadrado? Uno dice, bueno, pero yo no tengo regla para la división. Es verdad, no tenés regla para la división. Pero lo que vos podés hacer es esto. Lo vas a repartiendo. Entonces, ¿qué te queda? Me queda la integral de x sobre x al cuadrado menos la integral de a la x por x cuadrado sobre x cuadrado menos. Siempre diferencial x, ¿eh? X al cubo sobre x al cuadrado menos la integral de 3 sobre x al cuadrado. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? Sí. Digo, bueno, si yo esto lo simplifico, me queda la integral de la 1 sobre x. Menos, esto lo simplifico, me queda la integral de la e. Si yo esto lo simplifico, me queda la integral de la x. Y esto lo voy a pasar arriba para pensarlo como potencia. El 3 lo saco afuera. Y esto lo pienso a la menos 2. Y ahora aplico propiedades. ¿Qué propiedades tengo? Bueno, yo tengo que la integral de la 1 sobre x era el logaritmo. La integral de la e es la misma e. La integral de x es x cuadrado sobre 2. Y la integral de x a la menos 2 es x a la menos 3. Perdón, le sumo un 1. Me equivoqué. X a la menos 1 sobre menos 1. Más c al final. ¿Me entendieron? O sea, ¿qué es lo que hice? Separé y voy resolviendo cada uno. ¿Me entendieron o no? Sí, profe. ¿Está bien? Con la tabla, ¿eh? Pero la tabla solamente sirve para suma, resta y multiplicación por una constante. Para nada más. ¿Está bien? No hay regla del producto, no hay regla de la división como había en la derivada. ¿Quedó claro eso? Prohibido derivar, perdón, prohibido integrar en la división. ¿Está bien? Eso no va. En derivadas sí, pero en integrales no. ¿Estamos? Bien. Sigo. Acá. Bien. Que guardo y seguimos. Entonces vamos a ver el primer método. Estos métodos se tienen que saber para la teoría porque se los pueden tomar como con demostración. ¿Qué son las técnicas de integración? Son algunas ideas con demostraciones, teoremas y demás, pero en definitiva son ideas para transformar una integral que es fea, que no me sale integrarla fácil, en otra más simple de calcular. ¿Me entienden? Esa es la idea. Transformar algo muy feo en algo mejor. Entonces el primer método se llama integración por descomposición, que está basado en esa, en la linealidad anterior. Bueno, acá yo había hecho más ejemplitos. Después van a ver el método de sustitución, que ahora lo voy a explicar, y el método de integración por partes. Son los 3 métodos que van a ver. ¿Está bien? Con esos 3 andarían. Bueno, este lo toman. Los 3 métodos los toman en teoría. ¿Está? Así que no se los olviden. Acá entran con demostración en teoría. ¿Sí?
Bueno, entonces dice así. Bueno, ¿qué es el método de descomposición? El método de descomposición dice, bueno, supongamos que vos tenés no dos funciones nomás, que vos tenés un montonazo de funciones que se están sumando y multiplicando por constantes y vos le querés calcular la integral. Bueno, no te desesperes, hacelo por separado. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? ¿Me entendieron? El ejemplo son los ejemplos anteriores que yo fui separando. Bueno, ¿cómo hago la demostración de esto? ¿Cómo demuestro esto? Simple. Vos querés demostrar que esto es igual a esto. ¿Está bien? ¿Qué vas a hacer? Derivar los dos y vas a tener que llegar a la misma cuenta. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, vamos a derivar esto. Yo esto lo derivo y por la propiedad primera me acuerdo que la integral de una cierta función, si yo esto lo derivaba, me volvía la f, lo de adentro. Entonces acá hago lo mismo. La integral de esto, es como que cancelo la integral y la derivada y me queda lo de adentro. ¿Está bien? Si yo derivo acá al lado, yo sé cómo se deriva en la suma. La derivada de la suma es derivo acá, derivo acá, derivo acá. ¿Está bien? Esto es por propiedad de la suma, derivamos de la suma. La derivada de la suma es derivás cada pedacito chiquitito que vos tengas. Entonces, eso es lo que yo hice. Derivé. Las constantes en la derivada se mantienen. Y yo tengo que derivar acá. Pero con este, como lo acabo de decir, se cancela, elimina la f de adentro. Entonces acá me va a quedar. Lo marco acá solito como para que lo vean. Cuando yo derivo, ¿sí? Toda esta parte me va a quedar esto. El K1 se mantiene y la derivada del integral me queda la F1. Y así, la derivada. Entonces, ¿a qué llegaste? A lo mismo. Llegaste a que esto era lo mismo que esto. Que era lo que querías demostrar. ¿Está bien? Que esas dos cosas eran iguales. ¿Me seguiste? Si yo derivo y fue una igualdad eso. ¿Estamos? Porque además, acuérdate que siempre cuando vos terminas de integrar está el más c, porque lo que difieren es en la constante. Y eso ya está. ¿Estamos? Entonces acá te muestro un ejemplo, con letras. Feo el ejemplo. Vamos a mirar el de abajo. Este no lo miramos para no confundirnos. Pero en verdad la idea es la misma. Si yo tengo la integral de un polinomio, yo separo cada uno y voy integrando cada pedacito. ¿Está bien? ¿Sí? Trata de eso nomás. Si yo acá tengo la integral de esto, integro acá, ¿sí? El menos 2 lo saco fuera, la integral de x a la 1 es x a la 2 sobre 2, y la integral, acá hay un 1, y la integral de 1 es x. Listo, se terminó. Este ejemplo no lo vamos a ver. Porque es un método de suma de fracciones simples, escapa a lo que nosotros queremos hacer. Entonces ahora digo, bueno, este método también lo hace por fracciones, digamos, separa esta división en dos partes, ¿sí? La separa en dos partes, donde una parte llega a lo anterior de fracciones simples. También escapa, esto sería con fracciones simples. Tampoco lo vamos a ver. Vamos al otro método. ¿Me entendieron? Entonces, descomposición es el método más fácil. El método de descomposición es reparto, reparto y reparto. ¿Está bien? Ahora vamos al método de integración por sustitución. Este ahora se lo voy a hacer con ejemplos porque no van a entender nada. Sino. ¿Qué es lo que dice acá? Que cuando hay una integral que se me complica, que no la sé calcular, vos vas a hacer una sustitución. Vas a elegir una de la variable x, pero no la variable x, sino toda una parte que involucre la variable x y la vas a cambiar por otra variable t. ¿Para qué? Porque como va a ser derivable, con derivada continua y va a admitir la función inversa, vos vas a cambiar donde diga x por esa que vos cambiaste. Y donde esté la t va a ser la inversa. De modo que f en x vos vas a evaluarla en eso que reemplazaste. Y el diferencial x lo vas a cambiar por la derivada de t. ¿Sí? O sea, el diferencial de esa función que depende de t. Y te va a quedar al final con un dt. Vamos a hacer un ejemplito. Esto lo tienen que estudiar y acá está la demostración. Espera.
La demostración, otra vez, yo quiero demostrar que esta parte, digamos, yo quiero demostrar esa equivalencia. Entonces lo que yo digo, bueno, primero vamos a derivar la primera parte. ¿Cuál es le calculo el diferencial a esto? Le calculo el diferencial ¿a quién? A la integral de la f de x diferencial x. Esto que me han dicho, que si yo le calculaba el diferencial, ¿qué me iba a dar? Lo de adentro, ¿está bien? Era f de x diferencial x. ¿Bien? A la segunda parte le hago lo mismo, calcularle el diferencial a esto. Si vos le calculas el diferencial a eso, se te va la integral y te queda lo de adentro, te queda tu f en phi de t por phi' de t diferencial t. Pero ¿quién es phi de t? Phi de t, por como vos lo habías reemplazado, era tu x. Entonces acá te queda f de x por, y si vos esto lo derivas, si vos le calculas el diferencial de x, ¿esto qué te da? El diferencial de phi por diferencial de t. O sea que esto es tu diferencial, todo esto es tu diferencial de x. Y ahí llegaste a lo mismo. Vamos a hacerlo a partir de un ejemplo porque sé que esta parte no se termina de comprender bien, pero acá es lo que está haciendo. Lo mismo que escribí allá, lo hace acá. Yo hago la integral de f de x diferencial x. Lo que yo voy a hacer es, donde está la x, la voy a cambiar por una función que dependa de t. ¿Sí? Donde está la x, vamos a cambiar, la vamos a multiplicar por una función que depende de t. Obviamente, el diferencial de x vos lo vas a cambiar por esto. Vos vas a calcular la primitiva que dependa de phi, esa phi de t. Una vez que la terminaste de resolver, retrocedes. Vamos a un ejemplo en la práctica. Está escrito acá, pero yo lo voy a hacerte otro más fácil primero, para que me entiendas la idea. Supongamos que vos tenés que calcular la integral de 1 sobre x más 1. Esto no es el logaritmo, porque vos sabés esta. 1 sobre x diferencial de x es el logaritmo de x, pero ahí tengo un más 1 dando vuelta. Entonces, ¿me siguen? ¿Sí? Sí, Entonces, ¿hasta ahí vamos, chicos? sí. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer una sustitución. La sustitución lo que hace es esta. Yo voy a llamar t a x más 1. Si yo acá derivo de acá y derivo de acá, ¿qué me queda? El diferencial de t va a ser, la derivada de x es 1. Esto desaparece y me queda diferencial de x. Entonces, yo voy a cambiar, fíjense, la integral de 1 sobre, en lugar de poner x más 1, voy a anotar t. Por, en lugar donde dice dx ¿quién es? Porque 1 por dx es dx. Dx es lo mismo que dt. Ay, pero esto sí lo tengo. ¿Quién es la integral de 1 sobre t diferencial t? En lugar de poner x, pone t. Es lo mismo. ¿Qué me va a quedar? El logaritmo de t. Y ya desapareció la integral. Ahora que desapareció la integral, vuelvo. ¿Quién era t? T era x más 1. Por supuesto, el c perteneciente a los reales. ¿Me entendieron? Vamos a hacer otro. Supongamos que yo tengo la integral de a la 3, vamos a hacerlo más fácil, de a la x al cuadrado más 5 por 2x. ¿Está bien? Empezamos tranqui, que sale todo perfecto y redondo, divino, total. Ya después pueden pasar que no pasa todo exactamente igual, pero no importa. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué se les ocurre? A ver, con lo que yo acabo de explicar. ¿Se les ocurre algo? ¿A quién llamarían qué? ¿Al x al cuadrado más 5? Sí, a lo de adentro, lo que está ahí escondidito. ¿Está bien? Es este. Siempre lo demás adentro. Y yo tengo que encontrar después la derivada. ¿La derivada de t quién es? 2x
diferencial X. ¡Ah, mira! 2X diferencial X es lo mismo que dt. ¿Me siguen? Y X al cuadrado más 5 es lo mismo que t. No agarro toda la t, toda la e. La e no la voy a llamar porque la e a mí me va a complicar, porque si yo la derivara tendría que aparecer otra vez la e. ¿Me siguen? Entonces yo digo, bueno, esto es la integral. Todavía no calculé nada. Ahora estoy haciendo una sustitución. Ah, pero esta yo la sé calcular. Miro la tabla. Ah, y la integral de la e es fácil, es la propia e. Más c con c perteneciente a los reales. Bueno, pero tu ejercicio decía x, no decía t. Retrocedé. Ah, bueno, retrocedo. ¿Quién era t? X al cuadrado más 5. Pero ya el diferencial t no lo toco en ningún lado. ¿Me entendieron? Hacemos otro. Miren acá. ¿A quién pueden llamar t? X al cuadrado más 1. X cuadrado más 1. Todo. Chau. Me llevo todo. Derivo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Entonces yo vengo y digo, ay, bueno, perfecto. A X al cuadrado más 1 es mi t. Bien. Entonces vengo y pongo que esto es t. Pero necesito el diferencial. Nunca me puede quedar una integral algo, y no sé, algo que aparezca la t, ¿sí? Y después multiplicado por dx. Esto está mal. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me entienden? Una función que dependa de t y después un diferencial x, no. O una cosa o la otra. Bueno, pero yo tengo x de x, y acá tengo x de x, pero no tengo ese 2. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? ¿Ven que me falta el 2? Sí. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a hacer un paso previo. Está faltando un 2 para que sea todo perfecto. ¿Sí? Entonces yo digo, no importa, agrégalo. En matemática, nosotros sabemos que contamos con la suerte de poder agregar y quitar cosas, ¿o no? ¿Cómo hago cuando quiero que aparezca algo que no aparece? ¿Cómo hacemos en matemática? Agrego un 2 y quito un 2. ¿Me siguen? Sí, sí. Ah, pero ahora sí es lo que yo quiero. 2x de x, 2x de x. Eso lo voy a cambiar por dt. ¿Me siguen? Ah, y esto es un medio que vaya adelante, por supuesto, que no hincha. Ah, entonces, fíjate que me quedó. Fíjate lo que me quedó. Un medio de la integral de t sobre t. Esto es lo mismo que 1 sobre t diferencial t. Esto es el logaritmo. Un medio del logaritmo de t. Más c con c perteneciente a los reales. Logré calcular esa integral. Ay, pero ahora retrocedé. ¿Quién era t? El t era x cuadrado más 1 más c. Más c perteneciente a los reales. Retrocedo una vez que calculé la integral. Antes no. ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí? Sí. Bien. Una más y ya después basta porque van a jugar con esto con la profe. ¿Cuál es la idea? Siempre las sustituciones son como lo que está más metidito adentro, lo más apretadito. Por ejemplo, hay algunas que son fáciles. Yo tengo el seno por el coseno. Y esto es fácil. El t yo llamo seno. La derivada del seno es coseno. No se olviden de poner el de x. O sea, esto es mi dt, esto es mi t, y esto es fácil de calcular. ¿Qué te queda? La integral de t diferencial t. T cuadrado sobre 2. Ahí aplico tabla. ¿Me siguen? Cuando ya me queda hecha la sustitución, tabla. Cuando ya me queda hecha la sustitución, tabla.
está, la tabla de integrales. Y ahí sí retrocedo, porque ya no está más la integral, porque ya la calculé. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué me queda? ¿De quién era? Seno de x al cuadrado sobre 2 más c. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, no entendí por qué t al cuadrado. ¿Cómo se Sobre integra? 2. No. ¿Me seguís? No, no entendí. Como si fuera una potencia. Vos tenés elevado a la 1. ¿Cómo integrás la x? La integral de la x, ¿qué sería? Es como que vos tuvieras un 1, te queda x al cuadrado sobre 2. ¿Me entendiste? Es como la integral de x a la n. Esto es x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Eso está en la tablita, profe? Sí, ¿cómo que no? Acá. ¿Para qué? Se me achicó ahí. ¿Para qué lo ganamos un cachito? Acá. ¿Me entendiste? Claro, no sabía que estaba esa tabla. Me olvidé. Están. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? Esa tabla se la tienen que aprender. ¿Estamos? Bueno. Esperen que... un cachito acá. Opa. Ahí. Un segundo. Ahí está. Bien. Bueno, acá hay otro ejemplo. Un poquito más feo, pero es un ejemplo al fin. Este se puede resolver de dos formas. Acá lo que hace el libro es, dice, bueno, a esto yo lo llamo t. Derivo. ¿Y qué te queda? Bueno, acá lo que hace es despejarlo. Yo lo haría distinto. Lo haría más fácil. ¿Vale? Que lo voy a copiar para hacerlo más lindo. Que te la complica innecesariamente. Opa. En este caso que sale fácil. En otros casos sí, no se puede tan fácil, entonces lo tenés que hacer de esa forma, pero no vale la pena. Vamos a hacerlo vamos a hacer dos. Uno fácil, es este, y otro que queda un poquito más feo. Entonces digo, bueno, lo que voy a hacer es esto. Voy a llamar t. Tenés dos opciones, o llamaste a x al cuadrado y después te vas a tener que volver a hacer sustitución, porque a veces tenés que hacer dos veces, o llamaste a todo esto. Vieron que yo les dije todo lo demás adentro, pero no con la raíz, porque al derivar la raíz te va a aparecer otra raíz y te va a quedar incómodo, ¿está bien? Entonces no la toques. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto es la derivada de esto? Es 2x diferencial x. Entonces yo vengo y hago. La 1 más x cuadrado se me queda como un t. La raíz de t, x de x, pero no me quedó igual. ¿Qué me estaría faltando? Agregar un 2 y quitar un 2. ¿Está bien? Entonces, un medio lo dejo acá, por supuesto. Y ahora, ¿yo qué hice? 2x de x, 2x de x, todo eso es mi dt. Entonces lo cambio por dt. Y ahora tengo que integrar esto. Uno dice, bueno, no sé si es más fácil. Sí, te juro que es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque la raíz es lo mismo que t a la menos un medio. ¿Por qué? La raíz de un número es x a la un medio. Y si yo eso lo tengo abajo,
es lo mismo que x a la menos n. ¿Se acuerdan de estas propiedades de la secundaria? La potencia negativa pasa abajo. Y es lo mismo que decir que si estaba abajo y la quiero mandar arriba, le cambio la potencia. Y esto es potencias fraccionarias, digamos, escribir como potencias fraccionarias las raíces. Acá si tenés un 2, si tuvieras una x a la n, raíz enésima, acá pones un n. ¿Está bien? ¿Sí? Eso son propiedades de potencias y raíces de la secundaria. Entonces este es fácil, porque me queda una de potencia. ¿Y qué me queda? Menos un medio más 1, me queda un medio. Bueno, justo da la casualidad que se me cancelan. Podrían no cancelarse, no pasa nada. Si tienen ganas, los cancelan. Si no los quieren y los dejan así, no pasa nada. Y ahí retrocedo y el t, ¿quién era? 1 más x al cuadrado a la 1 medio. Lo dejo acá, no hay problema. Si tienen ganas, lo escriben como 1 más x cuadrado más c. Es lo mismo. ¿Está bien? Una forma de verificar que hice bien el ejercicio, si yo esto lo derivo, tengo que llegar al enunciado inicial. Fíjate, derivo 1 sobre 2 raíz por la derivada de lo de adentro. La derivada de 1 es 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Fíjate que me queda 1 por todo esto me queda 2x sobre 2 por la raíz de 1 más x cuadrado. Los dos se me cancelan. Y era la que yo tenía que calcular inicialmente. ¿Me entendieron? Uno siempre puede verificar si lo hiciste bien o no. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Sí? Queréis que lo bajo, así no le queda, me quedo muy amontonado. ¿Está? Entonces, bueno, ¿qué concluyo? Que lo hice bien. Bien. ¿Sí? Bueno. Hay veces que puede pasar que no me queda todo tan lindo y bonito. O sea, que tengo que despejar la T que yo despejé. Esperen que voy a buscar algún ejemplo que vi acá. Bueno, fíjate este. Este lo hago acá. Lo que va a hacer es esto. Yo no lo haría así, pensando en la 1 sobre x. Me parece como que es más complicado al Pepe. Yo lo haría así. Como la segunda parte. Diría, bueno, la e a la x al cuadrado, e a la 2x, yo esto lo puedo pensar como la integral de e a la x sobre e a la x al cuadrado más 1. Pero si yo tuviera que calcular la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado, yo sé que esta es el arco tangente. ¿Está bien? Más c, siempre más c. Entonces digo, bueno, voy a empezar haciendo eso. Entonces digo, bueno, voy a llamar t a esto solito, solo a esta. A la de arriba la dejo, de última la pongo con t y ya está. Entonces digo, bueno, si la t es e a la x, mi derivada de t es e a la x, diferencial x porque se repite. Ah, pero mira, es justo lo que yo tengo acá. Entonces, ¿qué me queda? La integral del diferencial de t sobre t al cuadrado más 1. Ah, pero es esto mismo. 1 sobre t cuadrado más 1 diferencial t es el arco tangente de ese t. ¿Pero quién era t? El arco tangente de e a la x. ¿Se entiende? A veces uno puede como ir jugando con lo que quiera hacer. ¿Está bien? Yo no haría como lo hace acá, en esta parte, despejando el t, porque es más complicado, te conviene directamente encontrar a ver si te da lo que vos querés. Bueno, este ya lo hice, los otros son todos muy parecidos. En este, por ejemplo, yo voy a llamar t a este pedacito. T va a ser la raíz de x. Lo cual no tengo problema porque el diferencial de t que es 1 sobre raíz de x diferencial x, que es justo lo que tengo acá. Fíjate. Raíz de x diferencial x, raíz de x diferencial x es tu
de t. Entonces vas a poder hacer este cambio. La integral del seno de t porque todo esto es tu diferencial t. No va abajo, va arriba, porque dx dividido la raíz de x es tu dt ahí arriba. Nunca te va a quedar el dt abajo. Entonces digo, bueno, ¿cuánto es la integral del seno? Miro en la tablita. Yo les aconsejo que se la copien en una hojita aparte o que la miren para tenerla bien presente y se la van aprendiendo. La integral del seno es menos coseno, pero ya no pongo el símbolo de integral y no anoto ya el dt, ya está. Anoto más c. Retrocedo porque el t, ¿quién es? El t era la raíz de x. Si yo esto lo derivo, voy a llegar a esto. ¿Está bien? ¿Me entendieron? Me faltó un 2. ¿Por qué me ponen 2? Me equivoqué acá. Perdón, me olvidé acá una cosa. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x. Me faltó un 2, perdón. Entonces, agrego un 2 y quito un 2. Me queda un 2 acá multiplicado. ¿Está bien? Ahora sí. ¿Sí? Siempre verifíquenlo. A esto, si yo lo derivo, tengo que llegar al original. ¿Me entendieron? Siempre. ¿Sí? Bien. Bueno. Este es un poquito más difícil. Yo voy a dejar que después la profe vaya haciendo algunos en práctica. Así los van a ir entendiendo mejor. Pero no son tan complicados. ¿Está bien? El método de descomposición es el más fácil. Después le sigue el de sustitución. Y ahora viene el de partes. Que el de partes hay que prestar atención porque es un poquito más difícil. Ya después les van a ir saliendo directamente porque son todos bastante parecidos. Pero lo que van a tener en el de partes, ahora les voy a explicar bien la demostración porque se pueden confundir y es importante que lo entiendan bien. ¿Cuál es el método de integración por partes? Bueno, el método de integración por partes dice así. Este se usa cuando vos tenés un producto. ¿Bien? Dice, sean u y b dos funciones derivables y sea f mayúscula la integral de u por b, o sea, la primitiva, una cierta primitiva. Entonces, si yo esta la derivo, es la regla del producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Está bien? Si yo la integro en ambos lados, la integral de la f' me va a quedar la f grande más un c. Y si yo acá lo integro, pues la voy a dividir en 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me queda? Bueno, te voy a pasar esto, que está acá sumando, lo voy a pasar restando para el otro lado. Y ahí yo obtuve que la integral de u por b' me va a dar la integral de u' por b, ¿sí? Perdón, de u por b menos la integral de u' por b, que sería esta formulita que está acá. Es simplemente, se lo escribo en una hoja si quieren, pero la idea es esta. Vos vas a plantear que hay una f, que es una u por b, vas a derivar, ¿me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí. Digo una, la otra no, y así. Ahora integro. Esta integral la separo en 2. La integral con la f me queda la f original, más un c. El c después no tiene importancia porque cuando terminas la integral la pones a toda la c al final. La f era u por b. ¿Y acá qué te queda? Para que acá puse un prima más. Te queda. Y ahora despejas. Y la formulita de partes
dice así. Cuando vos quieras calcular la integral, la escribo de este lado, pero es lo mismo. La integral de u por el diferencial, esto es el diferencial de b, u por el diferencial de b no es otra cosa que u por b, ¿sí? El más c no tiene importancia porque lo anotamos al final, menos la integral de b por el diferencial de u. ¿Por qué? Porque sabemos que si vos unís la derivada con el diferencial de x te da el diferencial de esa función. ¿Se acuerdan? Si vos tenías el diferencial de f, esto era f' por el diferencial de x. Entonces, en lugar de poner una f o poner una u, esto con esto da el diferencial de u. Es una cuestión de notación, pero es la misma. ¿Está bien? Lo mismo acá. Si vos pones b' de x, te da el diferencial de b. ¿Estamos? Ay, no sé qué me pasó. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, vamos a un ejemplo. ¿Qué significa? Que cuando tengo un producto, voy a usar partes. No es tan así. Porque puede ser una sustitución, puedo distribuir, hacer una descomposición y que quede lindo. Pero muchas veces, cuando hay producto, vienen de partes. ¿Cuáles son los típicos de partes? Los típicos de partes es cuando vos tenés x, logaritmo de x. Cuando vos tenés la integral de x por e a la x. Cuando tenés x por el seno de x. Cuando tenés... estos son los típicos. Después, cuando tenés el logaritmo solo, cuando tenés la arcotangente sola, cuando tenés la... y no pudiste hacer sustitución, cuando tenés el seno al cuadrado solito, ¿está bien? El coseno al cuadrado solito. Todas estas son las típicas que se usan en partes. Las típicas. ¿Cuál es la idea? Vos, la formulita de partes decía que vos querías calcular la integral de u y un diferencial de b. Y esto te daba u por b menos la integral de b por la derivada de u, o el diferencial de u. Entonces, vos vas a tener que determinar quién es u y quién es de b. ¿Quién es u? ¿Quién es de b? Después vos vas a necesitar la derivada de u. Entonces, una vez que vos encuentres quién es tu u, lo vas a derivar. Y una vez que vos encuentres el db, vos necesitas el b. Entonces lo vas a tener que integrar. Entonces, ¿quién es u? Bueno, lo típico. Esto no es regla, pero es típico. El u es alguien feo. Es feo. Pero cuando lo derivás, mejoró. A ver, esto no es teoría, esto son ideas prácticas. Si hay una sola función, es él. ¿Quién es el diferencial de b? Va a ser alguien fácil de integrar, porque vos tenés que integrarlo, no puede estar 8 horas integrando. Tiene que ser alguien fácil de integrar. Si hay una sola función, el diferencial de b es lo mismo que el diferencial de x. Vamos a hacer unos ejemplos. Para que me entiendan qué es lo que estoy diciendo. Bueno, acá está escrito de diferentes formas. Acá tienen una x e a la x, después tienen x al cuadrado por e a la x, logaritmo de x, arcotangente de x, seno evaluado en el logaritmo. Ahora después ir haciendo todos estos y ya está. Bueno, vamos entonces. La integral de x por e a la x. Acá no sirve sustitución, porque ¿qué voy a hacer? A la x la llamo t, no sirve. Si a la x la llamo e a la si a la t la llamo e a la x, cuando la derivo no tengo otra más. ¿Me siguen? Y además la x, ¿quién es? Sería un logaritmo, o sea, ¿y la x quién es? El logaritmo de t. Horrible. ¿Me siguen? Lo empeoré. Chau. Sustitución. ¿Llegó el electricista? Ay, gracias. Sustitución. Espera, aguanta un minuto.
Sustitución no es. ¿Está? ¿Sí? Esperen, le voy a mandar otra cosa. Ahí está, mangué el mate, pero tenía que gritar porque ya se me había escapado mi hija, no los iba a turdir. Bueno, bien, me trajo unas vez más tierna, me trajo unas galletitas caseras que hizo recién ella, pero voy a esperar a que terminar la clase. Qué rico. Ay, siento un olorcito a limón que ni les cuento. No voy a dar la clase ahí comiendo la galletita, no me van a entender nada. Encima que ya no se entiende, imagínense si estoy comiendo, sonamos. Bueno, ¿me siguen? ¿Por qué? Porque la cuestión acá en matemática pasa que uno se aprende 200 cosas y uno tiene que ir descartando. ¿Por qué no puedo hacer lo que aprendí hasta ahora? ¿Me siguen? ¿Por qué no puedo hacer? Yo tengo 3 métodos: descomposición, sustitución y parte. Entonces yo digo, bueno, mi primer método, descomposición. ¿Por qué no es descomposición? Porque no hay sumas ni restas. ¿Entendieron? Descomposición es cuando yo quiero ir separando en sumas y restas. No hay sumas y restas. Yo no voy a poder separar y mejorar para ir calculando pedacito a pedacito. Y uno me podría decir, bueno, pero vos tenías allá uno que fue una división. Sí, pero si yo distribuía esa división, me quedaban todas sumas y restas porque justo eran todas X. O sea, era una división, pero la idea, si ustedes se fijan, todo se cancelaba y quedaba todo re fácil. Entonces, sustitución no es. Descomposición no es. ¿Será sustitución? Y ahí les expliqué por qué no. No es sustitución, porque cuando yo lo quiero sustituir, digo, bueno, ¿qué opción tengo? O sustituir la X por T, es lo mismo que no haber hecho nada. No tiene sentido esa sustitución. La otra sustitución que me queda es que llamar T a E a la X. Pero la X, ¿quién es? Es el logaritmo. ¿Me siguen? De T. Cualquiera, me quedo horripilantísimo. Chau, ¿qué otro método sé? Y partes. Y bueno, señores y señoras, va a ser partes y me voy a tener que ver quién llamo T y quién llamo U. Perdón, quién llamo U y quién llamo DB. Eso es lo que yo ahora tengo que darme cuenta. ¿A quién llamo U? ¿A quién llamo DB? Entonces voy a las ideas que les puse ahí arriba. ¿Quién es feo? Ustedes me dicen, la E es fea. Pero no es fea. La E. La E es la más estúpida que hay para integrar. No me gusta esa palabra, perdón. La más fácil que hay para integrar, ¿o no? La E a la X, si yo la integro, ¿cuánto me queda? La integral de A a la X es E a la X. No pongo el más C, es porque quiero una primitiva. ¿Sí? Es la más fácil de todas. ¿Me siguen o no? Y U Sí. va a tener que ser la otra. Acá el de X siempre es como que vos estás tomando esta partecita como DB y esto como U. Entonces U es X. ¿Y quién es la derivada de U? El diferencial de U. El diferencial de U es como yo te tuviera que derivar del otro lado. Y la derivada de X, ¿qué te queda? 1 diferencial X. ¿Me siguen? Vos aplicas diferencial y diferencial, diferencial y diferencial. Perdón, acá integrás e integrás. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí. ahora reemplazo según la fórmula. Mi fórmula te decía que la integral de U diferencial B te iba a dar U por B menos la integral de B por el diferencial de U. Eso es lo que te decía. Entonces yo digo, bueno, vamos reemplazando. Yo tenía la integral de X por E a la X, diferencial X, que me daba U por B. U por B. O sea, X por E a la X. Acá no hay sustitución. Tengo que seguir con la X. Perdón, esta integral no. Porque acá no hay ninguna integral escrita. Es U por B. Menos la integral de B por el diferencial de U. ¿Y el diferencial de U qué es? 1 de X. Multiplicar por 1 es lo mismo que no haber hecho nada. Entonces me queda X por E a la X, que ya salió fuera de la integral de E a la X. Ay, pero la integral de la E ya la sé. ¿Cuánto es la integral de la E? La misma E. Más C. Ahí sí le pongo el más C. ¿Me entendieron? Verifico. Si a mi primitiva yo la derivo, ¿qué me queda? La derivada de X es 1. Por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. La derivada de la E es la misma E.
menos la derivada de la E es la misma E. Y la derivada de la constante es 0. ¿Y qué me quedó? X por E a la X. Ah, era la F chiquita la que yo tenía que calcular. Lo hice bien. ¿Me entendieron? La parte de la verificación no es necesaria hacerla. ¿Estamos? Pero es para que ustedes sepan. Hago otro ejemplito. El otro ejemplito que ahí te mostraban era X al cuadrado por E a la X. Y acá uno puede cometer el error o creer que iba a ser sustitución. Descomposición queda descartado. Y sustitución no, porque tengo dos cosas que no se vinculan. Si yo a t la llamo x al cuadrado, cuando la derivo me aparece 2x. ¿Y qué hago con esta? Me queda la integral de t por e a la a. ¿Y qué sería la x? La raíz de t. ¿Me siguen? Y el diferencial de x es x. ¿Me siguen? Que queda horripilante. Esto te queda dt sobre, esto lo paso dividiendo, 2 por x, y x es raíz de t. ¿Ven que me quedó? Empeoré. ¿Me entienden que empeoró? O sea, sustitución no funcionó. ¿Por qué? Porque no es sustitución. Entonces hacemos partes. ¿Quién va a ser u? Yo tengo que la integral de u diferencial b, esto me va a dar u por b menos la integral de b diferencial u. ¿Quién va a ser u? Uno que al derivarlo mejore. X al cuadrado va a mejorar. Cuando yo esto lo derivo, me queda 2x diferencial x. db, ¿sí? El diferencial de u siempre son diferenciales. Yo digo derivar, pero en verdad es un diferencial. Diferencial de u, yo hago el diferencial acá. Derivo y pongo siempre el diferencial. Yo tengo el diferencial de b, que es lo otro que me queda. E a la x de x. Lo integro. Y ahí me va a dar mi b. La integral de esto es exactamente que me dé la misma. Entonces ya está. Empiezo. U por b. Yo tenía la integral de x cuadrado por e a la x. ¿Está bien? Siempre se anota al principio. U por b. U por b. Menos la integral de b por el diferencial de u. El diferencial de u es 2x de x. Bueno, este 2, chau, sale afuera. Ah, pero eso no la sé calcular. Mejoró, pero no la sé calcular. Pasé de tener algo al cuadrado a tener algo a la x, a la 1. Me conviene, pero no terminé. Entonces vuelvo a hacer partes. Uno puede hacer partes 2 veces, pero tengo que seguir manteniendo. Si la polinómica era la u, la sigo manteniendo como u. Ahora esta, por supuesto. El diferencial de u es 1 diferencial x. Mi diferencial de b era x diferencial x, o sea que b, perdón, no era x, e a la x, la otra que me quedaba. Era lo que me quedaba, y b era la integral de esto, que me queda la misma. Recién lo resolvimos, pero lo vuelvo a resolver para que ustedes entiendan. Entonces, a este pedacito le hago partes otra vez. Todo lo otro lo voy a copiar igual. X cuadrado por e a la x menos 2 por, y ahora aplico partes. Partes que decía u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Multiplicar por 1 es lo mismo que no haber hecho nada. Después se pueden saltear algunos pasos, pero cuando estén más cancheros. La integral resuelvo, me falta solamente resolver esa, es a la x más c. Siempre el c lo dejo al final de todo. ¿Está bien? Uno dice, bueno, pero no me acá, si tengo un 2 multiplicado no importa, porque es un 2 por algo, sigue siendo un c, un h, un k, cualquier letra. ¿Está bien? Menos con menos más.
Y si yo esto lo derivo, les juro, no lo voy a hacer, te van a llegar a esto. ¿Está bien? ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí. Sí. Acá apliqué partes 2 veces. A veces puede pasar que tengas que aplicar partes y sustitución. Las 2 cosas. ¿Bien? O sustitución y después partes. Puede pasar. Después en práctica van a ver más ejemplos, pero puede pasar cualquier cosa. ¿Está bien? Este ya está. Ahora no sé si se me ocurre alguno donde tengas que aplicar las 2 cosas, pero sé que existe. Vamos acá, o sea, he hecho. Ahora no me los acuerdo de memoria, pero si quieren ahora después pienso alguno. Hago otro. ¿Qué pasa si yo tengo una sola función? La integral del logaritmo de x. Pero esta no está en tabla. No puedo hacer descomposición, no puedo hacer sustitución, no puedo hacer nada. Entonces vamos a partes. U va a ser esa función, habíamos dicho. El diferencial de u es 1 sobre x diferencial x. dB va a ser el de x. Entonces b, ahora lo hice así en lugar de hacerlo horizontal, la integral del diferencial me da x. Y lo reemplazo. Era u por b. U por b. Menos la integral de b por el diferencial de u. Y ojo acá que es el típico error que hacen. Se lo voy a hacer en color. Algunos hacen acá esto. Bueno, integro. Y esto está re mal. ¿Por qué está tan mal? Está mal porque para eso hubiera hecho acá. O sea, no puedo integrar en un producto, porque si no también cuando yo tenía x y a la x, hubiera hecho x cuadrado sobre 2 por e a la x, me hubiera encantado, pero eso está mal también. ¿Qué tengo que hacer? Miren, simplificás, ¿sí? Lo hago con otro color, acá abajo para que no se les maree. X por 1 sobre x, se me van. Y la integral de 1 sí la sé calcular, que es x. ¿Me entendieron? Nunca en el producto hago integro e integro. ¿Está bien? Vamos acá, el del arco tangente. Creo que acá venían las 2 cosas. El arco tangente de x. Bueno, tengo una sola función, esa va a ser u, no hay mucha vuelta más. El diferencial de u es 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Bien? Esa era la deriva, al derivar del arco tangente. Mi diferencial de b va a ser x. Diferencial x, o sea que b es x. ¿Está bien? Porque yo integro y me da, ¿sí? Espera que lo distingo. ¿Sí? Siempre el más c, pero el más c lo pongo al final de todo. Entonces empiezo con mi formulita. U por b. U por b. Yo les aconsejo poner esto siempre adelante. Porque si no me puedo confundir y escribir. Cuando uno escribe así, por ahí te equivocas y pones que es el arco tangente de x al cuadrado y esto está mal. ¿Está bien? ¿Me siguen por qué? Porque uno no pone los paréntesis, ¿sí? Uno hace x, arco tangente de x por la x, no todo junto, ¿está bien? Entonces, por eso es que no lo hago por lo general ahí, lo pongo adelante, ¿está bien? ¿Sí? Yo se los aclaro acá. Ojo. ¿Bien? No llegó el electricista todavía. Bueno. Entonces, no confundir arco tangente de x por x con arco tangente de x al cuadrado. ¿Está bien? Porque no es lo mismo. Por eso lo anoto adelante para no confundir. Entonces me queda u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Ay, uno dice, qué horripilante. No, te juro que te quedó divino.
No puedo hacer esto porque tengo un más, prohibido. Entonces, fíjate qué es lo que me queda. La integral x por 1 es x. Sobre 1 más x cuadrado. Ay, pero son bastante parecidos. Entonces voy a usar sustitución. Lo voy a hacer en azul que se ve mejor. A 1 más x cuadrado voy a llamarlo t. El diferencial de t, derivo, me queda 2x diferencial x. X diferencial x. Me faltaría un detalle que es un 2 multiplicado. Lo escribo acá al lado así no los mareo. Esta rayita puede continuar o no continuar. Es exactamente lo mismo. Entonces lo que yo voy a hacer es le agrego el 2 para que me quede perfecto y le quito el 2. Ah, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque yo tengo 2x de x, 2x de x es mi dt. Y 1 más x cuadrado es mi t. Entonces me quedó un medio de la integral diferencial de t sobre t. Esto es el logaritmo. Si lo quieren escribir así, esto es un medio del logaritmo de t. Ah, pero ¿quién es t? 1 más x cuadrado más c. ¿Se entendió? No digo que sea fácil. ¿Sí? Bien. Entonces, esta ya está, que ya la hice. Bueno, esta no la hice, pero es la misma historia. La diferencia es que van a tener que hacerla 2 veces, van a ver en práctica ejemplos de esta, ¿está bien? De cuando lo tenés que juntar para el otro lado. Prefiero que, bueno, hago uno si quieren, más que ese voy a hacer otro, pero van a ver algunos de estos. El último y ya después empezamos con el otro tema, porque tenemos un feriado nosotros, ¿no? La semana que viene, el 17 es feriado. Y nos quedan 1, 2, bueno, 3 clases nos quedan. Y nos quedarían, ¿qué temas? Nos queda, ay, no tengo el libro justo acá. Las últimas 2 unidades, creo, profe. Sí, nos quedan 3 clases. Ah, bueno, pero recontra alcanzamos. Porque las otras unidades son... Bueno, no puedo abrir los 2 archivos a la vez. Son cortitas. Era la definida, que es la definida... Espera. Las impropias es rapidísimo. Se da al toque. Esperá que voy a mirar el libro de acá. Pero no lo puedo compartir porque se me... Definidas e impropias, profe, dice. Sí, pero quiero ver cuántas hojas son. Matemática para administradores. Libro. Este es el capítulo 7. O sea que sería el capítulo 8. 8 y 9 nos faltaría. Dejar una cosita. Capítulo 8. Profe, ¿el recuperatorio es el miércoles? Se los tiene que coordinar con ustedes. No, creo que no. Tiene que haber un miércoles de por medio. Ah, bueno. No es tan largo. Y el 9 sí es bien cortita, porque solamente se da integrales impropias de primera especie. Entonces son 2, 3... Son 3 hojas del último capítulo. 1, 2, 3, bueno, 4. 4 hojitas del último capítulo. O sea que si del capítulo que viene, la semana que viene, no llegamos a terminar, no pasa nada, porque tenemos, la otra es un capítulo cortísimo. Bueno, hago un ejemplo más de este. No el que está ahí, hago otro. ¿Qué pasa si yo tengo la integral del coseno al cuadrado de x? Por más que yo me gaste haciendo sustitución, esto es el coseno por el coseno. No me va a mejorar. Voy a tener que hacer partes. Parte está relacionada con el producto. No es la integral del producto, pero me sirve. Entonces yo digo, bueno, voy a llamar al coseno de x u.
el diferencial de u, derivo, la derivada del coseno es menos seno, diferencial x. Y de b lo voy a llamar al coseno de x, diferencial x. Integro a eso y me queda la integral del coseno es el seno. Aquí en derivé que me dio el coseno me da el seno. Y ahora empiezo. U por b, u por b, menos la integral de b por la derivada de u, menos seno de x. Ah, bueno, pero mira qué lindo. Menos con menos me da más. Esto me da el coseno de x por el seno de x, menos con menos más, la integral del seno al cuadrado de x. Pero el seno al cuadrado, ¿se acuerdan de trigonometría? ¿Cuánto me daba el seno al cuadrado en función del coseno? Yo tenía que coseno al cuadrado más el seno al cuadrado, esto me daba 1. O sea que el seno al cuadrado es 1 menos coseno. ¿Me siguen? O sea que esto es 1 menos coseno. Yo acá no estoy usando sustitución de variables, estoy usando una identidad trigonométrica. ¿Entienden la diferencia? Yo no estoy cambiando las variables. La variable sigue siendo x, lo que estoy usando es una identidad matemática, que me dice que esto es lo mismo que hacer 1 menos coseno al cuadrado. Ah, pero esto es una descomposición. La integral de 1 menos la integral del coseno, separo. La integral de 1 menos la integral del coseno. Ah, y la integral de 1 yo lo sé, es x. Y uno dice, bueno, pero la otra parte no la puedes calcular. Momento. ¿Yo qué había dicho? Yo había dicho que esto era la integral del coseno al cuadrado, ¿no es cierto? Habíamos empezado así. El ejercicio había empezado que esa era la integral del coseno. Esta es como si fuera tu incógnita y esta es como si fuera tu incógnita. Junto las i. Acá lo que puse fue una identidad trigonométrica. No fue una sustitución. Ah, si juntas las i, ¿cuánto te da i más i? ¿No es 2i? ¿Sí? ¿Me siguen? Ah, pero entonces esto es una pavada. ¿Por qué? Porque 2 veces la integral del coseno al cuadrado de x me va a dar el coseno de x por el seno de x más c. Siempre acuérdense del más c al final, porque yo esta parte ya la integré y le agrego el más c. ¿Está bien? Esto yo ya lo integré y le agrego el más c. Bueno, pero este 2 que está multiplicando, si yo lo paso dividiendo, ¿qué me queda? 1/2, ¿sí? O hago así. Coseno de x por el seno de x más x, todo sobre 2. Más c sobre 2, que lo anoto c nuevamente. No es la misma c, pero no tiene importancia. Entonces yo lo que les digo es, no anotan ninguna c y la anotan al final, porque es como que todas las c que había dando vuelta, las absorbe una misma c y la anoto así. Y ahí, si yo esto lo derivo, me daría el coseno al cuadrado de x. ¿Me siguen? ¿Se entendió? Sí. No son recontralindos, pero bueno. Hago el del seno, si quieren ya que tenemos tiempo. La integral del seno del logaritmo de x. Acá, por más que yo me mate haciendo sustitución, no voy a llegar a nada, porque yo no veo ninguna 1 sobre x. Entonces yo empiezo. U es el seno del logaritmo de x. El diferencial de u, la derivada del seno, es coseno del logaritmo de x por 1 sobre x. Regla de la cadena. Mi db es 1, mi b va a ser x. Entonces empiezo. U por b menos la integral de b por la derivada de u. La derivada de u me quedó este choclazo.
Pero fíjate, me queda una X arriba, una X abajo. Esto va a pintar bien. ¿Me siguen, chicos? Esto pinta bueno. Chiqui, chiqui. ¿Y qué me quedó? Voy a tener que volver a usar partes. ¿Vieron que les dije que a veces había que usarlo 2 veces? Vuelvo a usar partes. La misma historia que hice acá. A U al coseno, no puedo llamar otra cosa. El diferencial de U, la derivada del coseno, es menos seno del logaritmo por 1 sobre X. Presten atención a los signos porque me va a dar cualquier cosa. Mi dB es 1, mi B va a ser X. Entonces vuelvo. Esta parte que está fuera de la integral la copio tal cual, no le voy a hacer nada. Y integro esta. ¿Qué me queda? U por B menos la integral de B por la derivada de U. Menos con menos me queda más. El seno del logaritmo de X por 1 sobre X. Tiki, tiki. ¿Y qué te queda? Seno del logaritmo de X por X. Menos coseno del logaritmo de X por X. Menos, con más me da menos. La integral del seno del logaritmo de X diferencial de X. Ah, esa era mi planteo inicial, ¿o no? Esa era mi primera derivada integral que yo tenía que calcular. A mí me habían pedido calcular la integral del seno del logaritmo de X. Ah, la tengo acá mi incógnita, y tengo acá mi incógnita, o sea que son 2 veces esa, porque la paso sumando. Y me queda el seno del logaritmo de X por X menos el coseno del logaritmo de X por X. Este 2 lo paso dividiendo. No digo pasar, pero ustedes saben que en verdad los números no pasan. Uno divide miembro a miembro por esa constante y se cancela. Lo hablo mal porque uno está acostumbrado a hablarlo mal en la secundaria. ¿Está bien? Más C al final. ¿Sí? ¿Me entendieron, chicos? Sí. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, yo entiendo que esto no es muy lindo, pero fíjense en esas reglitas prácticas. Escúchenme, esas reglitas son reglitas prácticas. No se las dio el profesor de teoría, ¿está bien? Se las dio una profesora que se llama Angie, que les tiró un tips para que les resulte más fácil a ver cómo hacer las integrales, o cómo encontrar el U, cómo encontrar el dB, o cómo encontrar en una sustitución la T, el de adentro, el de más chiquito, el de abajo, el que está más comprometido, se va a hacer mi T. Siempre y cuando yo pueda encontrar la derivada. Eso no es teoría. Cuando ustedes les preguntan de mostrar el teorema de partes, el método de partes no van a decir, es el feo. No, porque me sacan el título, ¿está bien? Es simplemente ideas, porque con eso dentro de todo les va a salir. ¿Está bien? Con esas ideas. ¿Está? ¿Se entendió? No es teoría, ¿eh? Son tips para que les salgan los ejercicios que están haciendo. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí. Por ejemplo, Gracias por los tips. son tips, por eso. Ojo, no van a decir, la profe de teoría dijo, no. Estas son fáciles, vamos a hacer algunas más, porque ya que hay tiempo, aprovechamos. Hoy no voy a empezar con el otro tema, porque los voy a marear. Prefiero que practiquen sobre esto y ya después, cuando ya tengan en práctica, hacemos las definidas. ¿Por qué estas son indefinidas? Porque no tienen ningún numerito acá. Ustedes van a tener 3. Las indefinidas son estas, X diferencial X. Las definidas van a ser lo mismo, pero entre un A y un B. Por ejemplo, entre 0 y 3, que la tengas que calcular. Vamos a ver qué significa. Y las impropias, tenés 2 tipos de impropia. Una es que vos tengas así, por ejemplo, de infinito o de 3 a infinito. ¿Siguen?
O que tengas, no sé, la 1 sobre X entre números que no están definidos, entre -1 y 1. ¿Ven que el 0 pasa el 0 acá y acá el 0 no va? ¿Me entienden? Estas son impropias, que lo vamos a ver en el capítulo 9. Este es el capítulo 8, bueno, no me acuerdo los números, pero este es el que estamos viendo acá. Estas son definidas y estas son impropias. ¿Por qué? Por estos numeritos que aparece acá. Acá estaría el 0 en el medio y el 0 no está definido. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. O la integral del logaritmo de 0 a 3, por ejemplo. ¿Está bien? Acá el logaritmo no está definido en 0. ¿Sí? Por la gráfica. ¿Está bien? Bueno, estas son las impropias que vamos a hacer. Este es de primer carácter. De segundo no las toman, pero igual se los voy a contar un poquito porque me gusta que más o menos entiendan. Las definidas, que vas a tener dos cosas. Calcular y aplicar al cálculo de áreas. Y propiedades. Estas son tres cositas que hay que ver. Tal vez no llego a ver las tres, pero como esto es re cortito, por ahí algo lo mando para allá. Vamos, pero yo quiero que esto lo tengan re tranquilo y claro, los métodos ya como ejercitados, antes de pasar al otro, porque si no vamos a hacer desastre. ¿Cómo hago acá? ¿Esto qué va a ser? Descomposición. ¿Por qué? Integro acá y se terminó el asunto. Entonces yo hago, bueno, ¿cuánto es la integral de 2x? Saco el 2 afuera e integro la x. Bueno, me queda 2 por x al cuadrado sobre 2. Y la integral de 5 a la x es 5 a la x sobre el logaritmo natural de 5. Esto es un número y no hay ningún problema. Bueno, más un c, que no me alcanza la hoja para escribirlo. No me alcanza. Profe, perdón, 5 Sí. a la X ¿sobre qué? Sobre el logaritmo natural de 5. Pero eso es de tabla. Por eso digo, en este tipo de ejercicio, el que no se sabe la tabla pierde. Es así. Uno dice, bueno, profe, la aprendimos en la clase pasada. Ya lo sé, pero me la tengo que aprender, si no, perdí. ¿Está bien? Me voy allá arriba para que la vean, que no me la estoy inventando. ¿Está bien? Esperen que corro esto un poco, ¿no? Porque no me entró el C y no me gusta que me quede así. Esperen un segundo. Ahí está. Más C. Me voy arriba. Es que guardo. Bueno, ya me aburrí de seguir buscando. Esperen. Digo un montón. ¿Cuál les parece más difícil de todos los métodos? Acá. ¿Ven Por parte. La integral de a a la x es a a la x sobre el logaritmo de a. ¿Está bien? El de sustitución no es difícil. Lo que yo tengo que ver siempre es el de más adentro, que me aparezca a ese que yo elegí la derivada de ese. O a lo sumo que me falte un numerito. Un multiplicar por 2, dividir por 2, multiplicar por 3. O sea, tiene que ser algo muy de una constante. No que me cambie todo. Si ya tengo que agregar x, no es partes. ¿Está bien? Perdón, no es sustitución. Hay algunos casos que sí, pero son como más complicados que a ustedes no les van a tomar. O sea, los casos de ustedes son así, cambio y ya está. ¿Está bien? Le agrego un 2 y se terminó el problema. O un 3, el numerito que sea. Esperen. Bueno, si yo pudiera tener la tabla abierta al mismo tiempo, sería más fácil. Ya llego, listo. Ahora uno dice, uy, hay una división. Qué difícil, tengo una raíz, tengo una X. Les juro que es con descomposición eso. Y uno dice, profe, ¿cómo te das cuenta que es descomposición? Porque mira, si vos esto lo llamaste, llamar a la XT es lo mismo que no haber hecho nada. Si vos esto lo llamaste, supongamos que vos decís de sustitución. Vos decís, T es la raíz de X. Bueno, el diferencial de T va a ser 1 sobre 2 raíz de X diferencial X. Entonces yo digo, bueno, si yo tengo que ir reemplazando, porque yo integro acá,
¿Qué me queda? La integral. ¿La x quién es? T al cuadrado es x. ¿Quién es el diferencial x? Esto lo tengo que despejar, pero no puedo tener t y x todo mezclado. Digo, bueno, la raíz, ¿quién era? T. 2t diferencial t. 2t diferencial t. Bueno, puedo tachar una, no quedó tan mal. Y acá era t más 8. No me quedó tan lindo. Por 2. No me quedó mal, pero tampoco me quedó hermoso. ¿Me siguen? Tendría que distribuir ahí. Y para hacer eso lo hubiera hecho desde un principio. Porque en verdad caigo ahí, en tener que distribuirlo. Para que se me acabe. Borro todo esto porque no quiero como enredarlos. Voy a agregar una hoja nueva y voy a ir copiando y pegando, así tengo espacio, porque me queda todo muy apretadito. No voy a hacer todos, voy a ir haciendo algo como un salteadito. Yo tenía esto. Voy a calcular esta integral, la integral de esta función. Entonces digo, bueno, yo quiero calcular la integral de la raíz de x más 8 sobre x. Pero si yo hago así, primero, la raíz es x a la 1/2, ¿no? Y esta x la voy a distribuir. Esto está elevado a la 1. Resta de potencias. 1/2 menos 1 me da menos 1/2. Descomposición. Recién ahora estoy integrando. No, todavía no. Estoy separando para poder integrar. El 8 lo saco afuera. Y acá uso la tabla. La de la potencia es le sumo un 1. Lo hago así como para que entiendan qué número dice. Y el otro es el logaritmo. O sea que me quedó x a la 1/2 sobre 1/2 más 8 por el logaritmo natural de x más 0. Con c perteneciente a los reales. ¿Me entendieron? Sí. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer el C, que parece feo también. ¿Qué le suena? ¿Qué va a hacer el C? También descomposición. Porque acá no va a haber una sustitución que me quede linda, fácil. Me va a quedar, imagínate, si vos te lo llamás T, te va a quedar un T al cuadrado, acá un T a la 3, a la 6, no sé, me va a quedar todo como un despiole tremendo. Entonces lo que yo voy a hacer es esto. Digo, bueno, yo quiero calcular esto. Lo voy a distribuir. 6 sobre 2 raíz de x. Más x al cubo sobre 2 raíz de x. Menos x a la 1/2 es lo mismo que la raíz de x. Todavía no hice nada. Simplifico. Pa. La raíz de x es lo mismo que x a la 1/2. O sea, que x a la 3 sobre la raíz de x es lo mismo que hacer x a la 3 menos 1/2. X a la 5/2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 6 y 2 se simplifican. Me queda la integral de 3 por x a la menos 1/2. La paso arriba. Más 1/2 por, esto yo ya lo simplifiqué y dije que era x a la 5/3. Las raíces se me fueron, 1/2 del seno de x. Y esto es una pavada, son todas tablas. El 3 sale afuera. La integral de la potencia le sumo un 1. Ahora mismo. La integral de x a la 5/3 le sumo un 1. ¿Está bien? Me queda x a la 8/3 sobre 8/3. Menos la integral del seno, que te da menos coseno. Menos con menos, le pongo más. ¿Se cortó la luz otra vez? No, hija, pero abajo, acá no. ¿Está bien? ¿Me entendieron, chicos? O sea, si yo tengo 1 sobre la raíz, es x a la 1/2. Pero estas son todas propiedades
algebraicas de la secundaria. Misma base, resto las potencias, porque esta la pensé como un medio. Las resto y me queda esto. Entonces, este se los marco con color. Este lo cambié por esto, pero sin integrar. Esta división la cambié por esto. Esta ya la justificación. Y acá la simplifiqué. Recién ahora integro por descomposición. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí. vamos a buscar un otro. Esperen. Ahí está. Bueno. Este ya lo hicimos. Descomposición, descomposición, descomposición. ¿Está bien? Vamos al otro. ¿Qué dicen que es? Yo ya tengo una idea. ¿Ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué va a ser este? Ojo esto, ¿eh? No está mal, no puedo tachar, porque esto es el logaritmo de x al cubo sobre x. ¿Qué hace? ¿Qué harían? ¿Me dicen? ¿Qué método? Acuérdense, descomposición yo tengo que ir separando, acá no hay nada que separar. Sustitución, vos tenés que agarrar algo, el que esté más metido adentro o el de abajo, el que está más apretadito, que si yo lo derivo, yo encuentro la derivada. ¿Acá harían sustitución o no? Díganme que sí. ¿No? ¿No se les ocurre? ¿Se les ocurre o no? ¿No? ¿Qué otra cosa hubieran hecho? Yo partes no puedo hacer. Porque si yo esto lo separara, ¿cuál mejora al derivarla? Esta empeor, no va a mejorar, porque, o sea, me va a quedar 3 por el logaritmo de x al cuadrado por 1 sobre x. ¿No? Mejoró muy poco. Pero esto cuando yo la integré, me va a quedar un logaritmo. O sea, que va a quedar un logaritmo después multiplicado por otro logaritmo. Va a quedar un desastre. ¿Me siguen lo que quiero decir? Si yo llamaba u al logaritmo de x al cubo, yo lo derivaba, me quedaba esto. Y si yo a b llamaba 1 sobre x, la derivada de b me queda el logaritmo de x. Entonces, fíjate cómo me quedaba. U por b, perdón, db, u por b menos la integral de b por la derivada de u. ¿Les parece que mejoró esto? Logaritmo al cubo, o sea, van a caer en una sustitución. Se podría haber hecho por partes, pero empeoraste y ahora tendrías que caer en una sustitución. Entonces, vamos a una sustitución. ¿Ustedes no ven que está el logaritmo y que está el 1 sobre x? ¿Lo llegan a ver o no? ¿Lo ven o no lo ven? Esto es así. ¿Sí o no? Sí. Bueno, Sí. vamos a llamar sustitución. Voy a llamar t al logaritmo de x. El diferencial de t, ¿qué es? 1 sobre x diferencial x. Y mira qué fácil. Este de acá, este de acá es tu diferencial t. Y esto es un polinomio. T a la cuarta sobre 4 más c. Se terminó. ¿Quién es t? El logaritmo. ¿Me entendieron? Sí, profe. Súper, súper fácil, pero hay que... Esto es práctica, ¿eh? Hay que practicar.
practicar, practicar, practicar. ¿Está bien? Bueno, misma historia. ¿Sí? Misma historia. Jueguen a esto. Llamen a esto T. A ver qué pasa. Lo de adentro, a ver qué pasa. Bueno. El G no lo hagan. Igual ustedes no hacen esto, hacen una práctica que está por allá. ¿Quieren que haga este? Sí. O este. Todos estos son partes. Voy a hacer X por el 2 elevado a la X y ya basta. Así después practican ustedes lo que la profe les diga. Ay, esperen que se tengo. Ah, no. Y procesamos la información de hoy. Exacto, tienen que procesar la información, porque a veces en matemática pasa que cuando uno hace, qué lindo, qué lindo, qué lindo, cuando lo hace el profe. Mi consejo es, primero revisen la clase anterior. Todo lo que yo escribí, reléanlo, intenten hacer ustedes los ejemplos que yo hice. La tabla se la tienen que aprender de memoria. Intenten rehacer todos estos que hice yo, pero haciéndolo ustedes, los ejemplos, ¿está bien? Así ya cuando van a la práctica, van más cancheros. Entonces yo quería integrar. Sí, y si pueden hacer alguno de práctica, joya, así ya van agarrando la mano y ven en cuál les resulta Claro, pero al complicado menos, en clase. claro, al menos que intenten hacer los que hice yo como para entrar en calor, que saben los procedimientos, tienen el diferencial hecho, pero esto es practicar, practicar. Ya después van a ver que son todos iguales. X por 2 elevado a la X. Acá, por más que yo me gaste sustituyendo, no voy a poder sustituir. Por más que quiera descomponer, no voy a poder descomponer. Sí o sí voy a tener que hacer partes. ¿Quién es U y quién es mi diferencial de B? Porque de acá a acá yo derivo y de acá a acá yo integro. Yo tengo que encontrar estos dos. ¿Quién es U? Tiene que ser o X o E a la X, pero tiene que mejorar, ¿sí? Ir mejorando al derivarse. Y la X entonces, porque cuando yo lo derivo, ¿qué me queda? 1. El de B va a ser 2 a la X. Es fácil de integrar. 2 a la X, ya sé que no es lindo, pero es lindo. 2 a la X sobre logaritmo de 2. Yo sé que no les gusta que haya un logaritmo de 2, pero es un número, no me complica la existencia. O sea, no es nada. Entonces yo empiezo. La fórmula es U por B menos la integral de B por el diferencial de U. Entonces empiezo. U por B. U por B. ¿Sí? Menos. Esperen que lo voy a copiar más abajo porque ya ahí no me va a entrar. ¿Bien? Sí. Es U por B menos la integral de B por el diferencial de U. Multiplicar por 1, no me van a integrar e integrar. ¿Está bien? Integrar por 1 y no haber hecho nada. Esto es un logaritmo, sale afuera como un numerito, no es nadie complicado para mí, por más que a ustedes no les guste. 2x, 2 elevado a la x por 1 es 2 elevado a la x. E integrar la 2 a la x la acabo de hacer, es una pavada. Entonces, ¿qué me quedó? X por 2 a la x sobre el logaritmo de 2 menos 1 sobre el logaritmo de 2 por 2 a la x sobre el logaritmo de 2. O sea, esto es esto. ¿Está bien? Más el c al final. Listo. Si yo esto lo hubiera derivado, llego a esto. ¿Me entendieron? Mi consejo es, revisen la clase anterior. ¿Está bien? Que está acá. Yo se la subo toda junta. Revisen la clase anterior. Estudiense las propiedades. Recuerden que no hay propiedades más que en la suma y en la resta. No hay una propiedad de la división ni del producto. Que yo use partes no significa que sea la integral en el producto. ¿Está bien? Es un método para mejorar, ¿sí? Para que me quede una integral más fácil, como puede ser sustitución. ¿Está bien? Pero no es la integral del producto, porque después creen que parte es la integral del producto. No es la integral del producto. No hay fórmula ni para el producto ni para la división. Solamente en sumas y restas y en la multiplicación por una constante. Justo pasa que
Cuando tiene esa forma, yo puedo como desarmarla en dos, en una parte que queda integrada y en una integral más sencilla de resolver. Pero no me resolvió la integral, porque no es una fórmula como en derivada había. ¿Me entendieron esa diferencia? Bueno, chicos, los dejo. Ya estamos hasta hoy. Así practican. Yo ahora a las 5 doy consulta, por las dudas que a alguno le haya ido recontra mal en el parcial y diga, necesito practicar. Ahora se los paso al link, porque es otro link. Está en la página. Esperen. Pero por las dudas que alguno quiera. ¿Sí? Se los dejo acá en el chat por las dudas que alguno quiera venir a consulta. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, listo, chicos. Ahora yo les subo lo que dimos hoy a la clase, al aula Gracias, virtual. profe. De nada, nos vemos. Profe, Chau, profe. disculpe, una consulta. Sí, Si en el examen me piden demostrar, por ejemplo, integración por descomposición, sí. ¿tengo que poner todo exactamente igual que como dice el libro o puedo poner un ejemplo y No. explicar bien? Ejemplo no es demostración es demostración. Es con letras así como está planteado en el libro o de otro libro que te guste, el Stewart. Hay otros libros si vos lo quisieras usar porque no te gustó este libro y te gusta usarlo de otro libro, pero es la demostración, no son ejemplos. En matemática, ejemplificar es ejemplificar. Demostrar es que vos mediante procesos no sé si son procesos la palabra correcta, pero